Hola, bienvenidos. Soy Mónica Casamiquela. Ustedes ya me conocen en diferentes plataformas, pero ahora les doy la más cordial bienvenida a la primera temporada de estos podcasts que voy a estar compartiendo con ustedes. Este episodio es gracias a Analiza Imágenes, Orcakes, Farmacias 1 y Somnium. Bienvenidos al primer episodio de esta primera temporada del podcast ¿Qué dice la Mónica? ¿Y qué vamos a decir en este primer episodio? Hemos estado compartiendo y conversando con ustedes a través de mis diferentes plataformas, de las redes sociales. Bueno, Mónica, ¿y cuándo nos vas a contar que sí, qué dieta hiciste, que si fue una nutrióloga, que si fue un entrenador, que si has adelgazado mucho? Otros dicen que no ven cambio. Bueno, yo les voy a contar hoy en primera persona cómo cambié mi cuerpo de una vez por todas. ¿Y por qué les digo de una vez por todas? Porque había tenido muchos intentos, pero hubo unos puntos de inflexión a donde esta vez sí fue diferente y sí fue para siempre. Les voy a compartir mi experiencia desde mi punto de vista con las cosas que a mí me funcionaron. No significa que a todo mundo le tiene que funcionar, pero de repente una que otra cosita sí, otras que tal vez no aplican, etc. A ver, comencemos entonces. ¿Qué dice la Mónica? Bueno, lo que les cuento es que hace un año aproximadamente, si no me equivoco, era un día domingo, a mediados de enero, yo decidí cambiar el cuerpo de una vez por todas. ¿Cómo tomé esta decisión? Yo venía como guardando esa sensación de querer hacer un cambio radical y definitivo. Y yo veía que mucha gente durante la pandemia se había dedicado a reestructurarse mentalmente, a enfocar esas energías, a cambiar esa belleza de adentro hacia afuera. Veía cambios que eran súper buenos, súper gratificantes, súper edificantes, y yo tenía cierto grado de frustración porque yo no podía. Y yo dije, bueno, yo me voy a dedicar a comer todo el 2020, abusando de mi metabolismo. Y sí, abusando de mi metabolismo, que siempre ha sido, digamos, hasta el momento, bastante bueno, bastante bendecido, bastante ágil el metabolismo. Entonces yo no me preocupé mucho por tener una alimentación sana, por tener una buena relación con la comida, sino que me dediqué a comer. Habré subido tal vez unas 10 libras en todo el 2020, que para mi estatura, yo mido 1,64, 1,65, pues era para mí, para mis parámetros, sí era bastante. Entonces un día dije, no, ya basta, yo veo que toda la gente está haciendo ese cambio de manera positiva y que sí se puede. Empecé a tratar de contactar a una pareja de entrenadores que se dedican realmente a transformaciones verdaderas del cuerpo y lo hacían en línea. Toda transformación es válida, por cierto, y todos los cuerpos son bellos. Y el más bello es el tuyo, que me estás escuchando, porque ese es el cuerpo por el que tenés que velar. Pero en mi caso, yo buscaba bajar unas cuantas libritas, bajar mis niveles de grasa, conseguir un cuerpo como más pegadito, más tonificado que tantas veces queremos, algunos o algunas. Siempre había probado ir al gimnasio, había sido atleta hasta que no pude seguir más en la adolescencia por temas de la carga académica. Y de repente, pues, ese patrón de disciplina ya lo había desarrollado, pero tenía un gran demonio por dentro y lo sigo teniendo. Es la impaciencia. Yo todo lo quiero ya. Yo soy de gratificación inmediata y a las 3 semanas ya le estaba preguntando a los entrenadores, mire, pero ¿cuándo voy a cambiar el cuerpo? Pero es que yo necesito ver resultados. He tenido entrenadores personalizados en el gimnasio, buenos gimnasios con buenos entrenadores, con buenas máquinas, pero el problema era yo. Y yo no quería aceptarlo y yo no me daba cuenta, aunque en el fondo yo lo sabía. Y yo decía, no, es que me ponen las mismas rutinas, es que este ejercicio no me pega, es que ya llevo 3 semanas, es que no veo cambio, etc. Tenía temporadas que tenía mejores niveles de grasa, estaba más delgada, pero lo que había perdido era masa muscular. Cuando escuché de esta pareja de entrenadores en línea en ese momento, en ciertas restricciones con la pandemia, los contacté y yo súper desesperada recuerdo que le decía, no, pero es que mire, yo quiero que me diga cuándo voy a ver el músculo cortado, y se me quedaba viendo como que, ¿y esta mujer por qué quiere todo ya? Y me empezó a tratar con mucha paciencia, con mucha delicadeza, hacerme entender que el cuerpo pasaba por ciertos procesos. Yo por mi parte empecé a leer, empecé a entender las proporciones de grasa,
de masa muscular, de qué está compuesto el cuerpo, las edades que también fluctúan por cada década, hay ciertos cambios hormonales, hay procesos claves metabólicos y tratar de comprenderlos. Así como niña de 5 años que le tenés que enseñar con muñequitos, así funciona, este es el metabolismo, así se queman las grasas, así tal cosa, etcétera, etcétera. Descartar muchos mitos también, pero lo primero fue la paciencia. Si me preguntan, cosa que ya lo han hecho, páseme su dieta. No hay dieta que sea igual una entre otra. Lo que te funciona a ti puede que a mí no me funcione y lo que me funciona a mí no le funciona a la vecina. Yo no tengo una dieta per se. Yo tengo un estilo de vida, decisiones que estuve dispuesta a tomar, que conllevaron disciplina, conllevaron sacrificio y que cuando empecé a ver los resultados como a los 3 meses, me empecé a empilar, como decimos en buen salvadoreño, y a seguir. Una de las primeras cosas que yo decidí hacer fue eliminar completamente los lácteos. Con todo el respeto para la gente que le encanta, sí, son deliciosos, pero yo decidí probar quitármelos de tajo. Nada que voy de a poquito. No, un día amanecí y dije, no más productos lácteos. El efecto fue inmediato, fue un efecto aspiradora, fue como cuando llevas a la dry cleaning que te dan un empacado al vacío la ropa, así te empezás a pegar, un efecto como de aspiradora, casi a las 21 días estaba viendo yo la diferencia. Y es que literalmente te desinflamás. Todo lo que era leche lo cambié por almendra o por soya, le bajé también a las grasas saturadas, como 6 veces al día. Mi metabolismo está activo siempre. En el tema del ejercicio, bueno, ¿y qué ejercicios hacías? Literalmente con Katy y con Tomás, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, clase que sigo a diario de 6:30 de la tarde a 7:15, es clase de HIIT. Pero yo sabía que necesitaba las pesas. Las pesas para mí, en mi caso, fue lo mejor que pude haber decidido. Estamos hablando que a mí me funcionó porque quemé muchísima grasa y tonifiqué, que al final del día es lo que yo estaba buscando. Entonces fue buenísimo porque también me volví autodidacta. Me metí a buscar a entrenadores que eran coach en línea y pues sin lugar a dudas se me quitó ese miedo a las pesas. Yo en mi caso no hago cardio porque para lo que yo estoy buscando bajo demasiado de peso, entonces pierdo masa muscular. Y además el cardio de alguna forma, esa quemazón de grasa, por así decirlo, está ya incluido en el HIIT. Disminuí bastante los carbohidratos, manteniéndolos sí como fuente calórica, pero los carbos simples. Dejé el azúcar 100%. El consumo de fruto del monje ha sido mi mejor aliado, que es lo más parecido, por lo menos ante mi paladar, para sustituto del azúcar. Aumenté casi al doble mi ingesta de proteínas porque mi meta era desarrollar músculo y cortar un poquito en la medida de lo posible. Leí muchísimo, me documenté bastante, tomé asesorías en línea, medía mis niveles de grasa. Yo, por ejemplo, estaba deshidratada, desmineralizada, necesitaba mejorar mis niveles de músculo versus grasa. Aparte de ingerir más proteínas, que por cierto hay una fórmula, no crean que un día amanecí diciendo, hoy me voy a meter más proteínas. Hay una fórmula que existe y tiene que ser guiada por una nutrióloga a donde te mide los niveles de proteína a ingerir si lo que querés es cortar músculo y aumentarlo versus tu estatura, tu peso, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos procesos que se involucran a la hora de querer trabajar el músculo específicamente, porque a mí eso es lo que me pasaba. Yo iba al gimnasio, levantaba pesas, hacía cardio, decía no me veo tonificada y miren, el músculo es toda una ciencia hasta que a mí un médico me explicó sobre esto de la higiene del sueño. Les cuento que yo siempre he tenido un sueño súper frágil desde adolescente y parte del éxito para que el músculo se repare y se recupere es precisamente eso, como les decía, es la calidad y la cantidad de sueño. Por eso uno de los grandes aliados para mí en todo este proceso, este medicamento que descubrí, se llama Somnium. Y Somnium te induce al sueño sin crear adicción, que es justo a lo que yo le huyo. Concilias el sueño de manera natural, rápido. Y yo sabía que ese punto era clave, y es que ese insomnio ocasional del que yo padecía era decisivo a tratar en mis objetivos.
En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico y hay que leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Así que el buen sueño, la alimentación, que ya les comenté un poquito, me hice mis chequeos con los expertos, exámenes de rutina antes de comenzar, las clases de HIIT 3 veces por semana y en el ínterin me metí a hacer las pesas. Les conté, ¿verdad?, que cuando comencé a hacer pesas eran con unas pesas rústicas enmohecidas que tenían mis hijos por ahí guardadas en el closet, pero yo tenía que comenzar. Eso es lo importante, moverte, comenzar, iniciar, romper esas barreras que solo están en la mente. Y yo empecé a ver esto también como un estilo de vida y no como una obligación. Me encantaron los resultados. La paciencia, que logré vencer a mis peores demonios, que era la gratificación inmediata y todo era tirar la toalla si yo no veía que a las 6 semanas ya había empezado a cambiar. Y lo importante es que a ti te guste los resultados según las metas que tú te has propuesto. Para estar en forma no hay edad, el metabolismo siempre responde. Los hábitos yo creo que también se pueden hacer a cualquier edad. Todo es una convicción y una decisión. Es súper respetable cualquiera que sea tu meta. Si quieres subir de peso, hay gente que está luchando por ganar peso y masa muscular. Hay gente que solo quiere perder un poquito de grasa. Hay otras que quieren estar tonificadas, otros que van y se matan en el gimnasio y lo que quieren es estar rayados para competencia. También es válido. El punto, y casi que mi mantra, es ¿cuál es tu 100? Tú tenés que saber cuál es tu meta, tu 100. Y aquí que se involucran tus convicciones, tu complexión, tu edad, tu genética, tu compromiso con ese objetivo. Y ese 100 es al que tú le tenés que apuntar. Inclusive tu 100 no es el 100 de tu hermana, aunque compartan genética y ambos progenitores. Tu 100 no es el 100 de la amiga que está cuero en el gimnasio o esa amiga de la universidad que siempre estuvo fit. Tu 100 son tus condiciones, es tu vida. A eso le tenés que apuntar y tenés que estar feliz y orgulloso u orgullosa de tus logros con base a tu composición de tu cuerpo. Ojo con su metabolismo, con la alimentación, busquen su máximo, den esa milla extra, asesórense con las personas adecuadas y tengan ese objetivo bien claro. Esa fotografía mental de cómo ustedes se visualizan tienen que tenerlo súper claro y pónganse un plazo para que ustedes no se agoten en el proceso y decir de aquí a 3 meses quiero ver estos y estos resultados y que sean objetivos alcanzables, lógicos. Luego a los 6 y de ahí mantenerse, que esa para mí es la mayor corona que se pueden poner porque llegar es relativamente fácil, pero mantenerse, eso es un verdadero logro. Así que vamos a estar hablando durante toda esta temporada y durante estos episodios de todos los diferentes actores que se han involucrado en este proceso, en este año, 2 meses de transformación. Vamos a hablar con médicos, vamos a hablar con entrenadores, vamos a hablar con nutriólogos, vamos a hablar con todas las personas que tuvieron poca, mediana o mucha participación en este proceso. Así que, ¿qué tal si me acompañan? La invitación es para que siempre estén con nosotros. ¿Qué dice la Mónica? Y nos escuchamos en las diferentes plataformas: Spreaker, iHeartRadio, Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast y también link en mi bio de Instagram, es decir, abajo del circulito donde está mi foto. Este episodio fue gracias a Analiza Imágenes, Orcakes, Farmacias 1 y Somnium.